يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي A'udhu billah minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajah. Estamos hablando sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en la Biblia. Hemos dicho que tenemos diferentes argumentos. Primero era emigración de los judíos en Medina, que hoy en día vamos a hablarlo con más detalles. Hemos dicho, necesitamos saber más sobre la historia, qué ha pasado a los textos sagrados y qué ha pasado a los judíos durante la historia. ¿Por qué? Porque en el Sagrado Corán lo que refiere, en muchas partes refiere a los textos sagrados de los judíos. Entonces debemos saber desde el comienzo, desde el profeta Moisés, hasta hoy en día, ¿qué ha pasado a los judíos y a sus textos sagrados? Y también necesitamos saber lo que dice el Sagrado Corán al respecto. Hemos hablado cronológicamente de la historia de los judíos y hoy en día queremos dar un énfasis en el tiempo del profeta Jesús, lo que pasó con él, entre él y los judíos de ese tiempo. Vamos a ver un poco más detalles, lo vamos a resumir hoy, para mañana entrar en el siguiente tema. Los judíos y Santísimo Jesús, la paz sea con él. Lección 6 de ese libro. Primero vamos a estudiar sobre los fariseos, el grupo más importante. Los fariseos de hebreo perusim, de parás, separados. Quiere decir, ellos eran separados de otros grupos. Era una comunidad judía que existió hasta el segundo siglo de la presente era, después de Cristo. El grupo atribuía su inicio al periodo de la cautividad babilónica 587 a 536 a.C. Quiere decir, ellos formaron un grupo de los sabios, porque en ese tiempo, dicen, nosotros fuimos los sacerdotes. Cuando terminó el tiempo de los profetas, llegamos nosotros como sacerdotes. Ellos a los profetas como Zacarías, a Juan Bautista, lo llaman como sacerdotes. ¿Lo entienden? Es decir, el concepto para ellos es que cuando terminó la era de los profetas, con Isaías, Jeremías, Daniel, entonces cuando llegaron al tiempo de ellos ya son sacerdotes, según ellos. Entonces como los macabíes. Entonces ellos consideran que son el grupo que reescribieron el texto sagrado y los primeros de ellos, como los fundadores, son Esdras y Nehemías, grandes sacerdotes que escribieron el Antiguo Testamento, y durante la historia ellos tenían dos funciones. Primero, escribir, guardar, proteger y enseñar el texto sagrado, y encargados del templo, porque llevaban el cargo de sacerdocio según lo que dice el Antiguo Testamento, que hemos dicho nosotros en el Islam no lo consideramos, sino todo era tarea de los profetas. Pero en el judaísmo hay tres tareas diferentes. Profecías lo reciben los profetas. Quiere decir, el profeta viene a profetizar, decir las noticias ocultas, la revelación que recibe de Dios. Hemos dicho, por ejemplo, en tiempos del profeta David, ellos hablan del profeta, de un supuesto profeta se llamaba Natán, que él recibía las revelaciones, y profeta David, como rey David, que él lleva el gobierno, y como todos los reyes, supuestamente, según dice la Biblia, era un corrupto. Y habla de Saduc, que después vamos a hablar lo que viene de él. Entonces ellos eran como el jefe de sacerdotes encargados del templo. Y si usted quiere conocer más sobre los cargos del templo, la responsabilidad que lleva un sacerdote en el templo, le recomiendo leer Levítico. Ahí va a explicar todo, cómo después del profeta Aarón
ellos lo llaman el primer sacerdote, como profeta Moisés haya nombrado al profeta Aarón como sacerdote, no como profeta. Entonces, supuestamente vamos a ver, ¿quién echó el becerro? Los sacerdotes lo hicieron, sin duda. Entonces dicen, ¿quién lo hizo? Diga, Aarón. Interesante. Bueno, entonces ellos, quiere decir, cadena de los sacerdotes llega hasta los fariseos. Algunos sitúan su origen durante la dominación persa o los consideraban sucesores de los hasidismo. Ese hasidismo, hay muchos movimientos judíos que se autonominaban como hasidismo. Hasidismo significa los puros, devotos, como Zahid en persa, como devoto en español. Entonces, mucha gente, cuando decían que somos la corriente correcta, ortodoxa, devota, se autodenominaban como hasidismo. Entonces, tú en medieval vas a encontrar otro movimiento hasidismo. Hoy en día, un grupo ultraortodoxo se llama hasidismo. Y en la antigüedad también los fariseos, algunos dicen que tenían esa raíz. Se definen como partido durante la revuelta de los macabeos contra los invasores seleucidas. ¿Sabes seleucidas cuáles eran? Descendientes o podemos decir herederos de los, digan, de los griegos. Muy bien. Y esa era se llama la era helenista. Muy bien. Si usted no conozca bien lo que era la era helenista, nunca llegarás a entender bien lo que es la era romana. Si no entiendes la cultura helenista, las deidades helenistas, nunca llegarías a entender bien las deidades romanas y después no puedes entender bien el cristianismo. Católico romano, helenista, mejor dicho. Bueno, entonces los fariseos eran políticos, eran guerreros, eran políticos, fueron coetáneos de saduceos, esenios y celotes. Estos eran otros grupos de los judíos. Unos eran los devotos que se aislaban en las cuevas. Otros eran los grupos de los judíos, podemos decir, guerrilleras. Y saduceos eran los que, podemos decir, tenían vínculo muy vinculado con los romanos. Si no me equivoco, los esenios eran los puros devotos metidos en las cuevas. Celotes eran estos celosos guerrilleros que luchaban en contra de los romanos. Este grupo es citado numerosas veces en los evangelios del Nuevo Testamento y siempre ha sido criticado por Santísimo Jesús. Entonces hay una pregunta. ¿Cuál era el problema entre Santísimo Jesús y los fariseos? Y eso va a ser más grave cuando vamos a ver que durante siglos los fariseos solo anunciaban la venida de ese rey que es Jesús, Joshua. Ellos siempre lo anunciaban. ¿Y eso qué pasa? Cuando llegó la persona que lo conocían, lo rechazaron. ¿Qué pasa? Si todo el tiempo estás esperando que tu papá llegue, cuando llega tu papá lo recibes. Es algo lógico. Pero debería pasar algo, pero bastante importante, entre las enseñanzas de Santísimo Jesús y enseñanzas de los fariseos. Eso es lo que la iglesia quiere pasarlo siempre ambigua. No, es que vamos a enfocar un poco más. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que siglos tras siglos los fariseos han sido formados protegiendo una idea que debemos prepararnos, debemos hacer todo para la venida de Jesús? En cuando llega Jesús lo van a rechazar. No tiene lógica, eso no tiene una explicación clara. Benditos sean los hermanos que puedan dormir en la clase de Shekomi. Bueno, doctrinas de ellos. A diferencia de los saduceos, saduquitas, saduquian, los fariseos lograron que sus interpretaciones fueran aceptadas por la mayoría de los judíos. Quiere decir, asumieron la responsabilidad de los intérpretes del texto sagrado. Quiere decir, el mundo, Sanedrín, el Congreso de los Sabios Judíos, lo formaron ellos. Entonces ellos eran quienes daban explicación al texto sagrado. Y sus interpretaciones se consideraban como oficial de parte de los judíos, porque eran sabios, al contrario del resto. Por ello, la caída
Por ello, tras la caída del templo, los fariseos tomaron el control del judaísmo oficialmente y transformaron el culto. El más alto representante del judaísmo era el sumo sacerdote, cargo que debido a la destrucción del templo se volvió innecesario. Así el culto pasó a la sinagoga, en hebreo, Knesset, casa de reunión. De los antiguos fariseos surgió la línea rabínica ortodoxa de los doctores de la ley, que es sabios de la ley, que fue la que redactó los distintos Talmud. Imagínate, ¿qué es decir? El judaísmo de hoy viene de los fariseos. Si conozcamos bien el problema entre los judíos y los fariseos, vamos a entender el problema, cómo llegó a nosotros, a nuestra era. Y para entender un poco más sobre los saduceos, ellos eran extremadamente autosuficientes, al punto de negar la intervención de Dios en los asuntos de la vida diaria. Eran materialistas. Negaban cualquier resurrección de los muertos, Mateo 22, 23, y también en Marcos 12, de 18 a 27, en Hechos 23, 8. Ellos decían, no existe más allá. De ninguna forma, ni aquí en la tierra, ni en más allá, que es decir, después de la muerte, nada. Negaban cualquier vida después de la muerte, sosteniendo que el alma perece con la muerte, se pierde. Por lo tanto, creían que no había ningún castigo o recompensa después de la vida en la tierra. ¿Sabe? Así justifican todo tipo de pecados. Así pudieron mezclarse con los romanos. Así tomaron sermones y cultos de los romanos. Pudieron convertirse como ciudadanos oficiales de Roma. Negaban la existencia del mundo espiritual, por ejemplo, ángeles, demonios. Eso puede encontrar en Hechos 23:8. Por estar los saduceos más preocupados por la política que por la religión. Ellos estaban metidos, quiere decir, encargados de negociar con Occidente, con Roma. Entonces tomaron hábitos de los romanos. No se ocuparon de Jesús hasta que se volvieron temerosos de que Él pudiera atraer la no deseada atención de Roma. Fue en este momento que los saduceos y fariseos se unieron y conspiraron para llevar a Cristo a la muerte. Según los evangelios, pero según el Sagrado Corán lo vamos a ver que Dios lo salvó a Jesús. Juan 11, 48 a 50, Marcos 14, 53, Marcos 15, 1. Otras menciones de los saduceos se encuentran en Hechos 4.1, Hechos 5.17. ¿Sabe? Hechos es Hechos de los Apóstoles, es el primer libro después de los Evangelios. Es de Lucas. Lucas, ¿quién era? Un doctor, como es médico, y era discípulo de Pablo. Entonces, todo lo que usted dará de veracidad a la palabra de Pablo, lo darías a Lucas. Y su implicación en la muerte de Jacobo, según el historiador Josefo, Hechos 12, 1 a 2. Bueno, vamos a ver doctrinas de los fariseos. A diferencia de los saduceos, los fariseos lograron que sus interpretaciones, eso lo hemos hablado, vamos a ver qué doctrinas tenían. Creían en la libertad humana, ciertamente el destino influía en los hombres, pero estos no eran juguetes en sus manos, de hecho podían decidir lo que hacer con su vida. Ellos decían, no es que Dios está decidiendo sobre nosotros, nosotros debemos decidir por Dios. Quiere decir, cuando Dios envió a Jesús, ellos se dieron cuenta que es enviado de Dios, pero el mensaje de Jesús, la buena nueva que Jesús trajo, no estaba de agrado de ellos, lo rechazaron, punto. Eso es lo que el Sagrado Corán dice, las manos de Dios están atadas. Quiere decir, nosotros podemos decidir sobre Dios. Creían en la inmortalidad del alma. No todo acababa con la muerte, sino que las almas seguían viviendo. Creían en un castigo y una recompensa eterno. Las almas, eso todo el mundo espiritual ellos creían. Creían en la resurrección. Todo lo que hoy en día los judíos también
los judíos ortodoxos creían en la obligación de obedecer su tradición interpretada referida a obligaciones religiosas como las oraciones, los ritos de adoración, etc. Pero daban una interpretación muy parcial y muy de apariencia. Estaban dispuestos a obtener influencia política en la vida de Israel, porque ellos estaban en contra de los saduceos. Decían, los saduceos son corruptos, extraviados, han tomado el poder, pero a ellos no les pertenece, y nosotros debemos llegar al lugar de ellos, pero ser independientes de Roma y tomar el gobierno. Pero eran no de los guerrilleros, sino que apoyaban a la guerrilla, aunque tenían interpretaciones diferentes. Bueno, conflicto político-religioso ellos no lo tenían solamente en el tiempo de Jesús. Durante los tiempos, siglos antes del Santísimo Jesús, los fariseos eran problemáticos, incluso en contra de los propios judíos. Los fariseos se opusieron a la política de sumo sacerdote Juan Hircano, 134 a 104 antes de Cristo. Un siglo antes de Cristo ellos luchaban. ¿Quién actúa apoyando por los saduceos? Juan Hircano, hijo de Simón Macabeo, vivía más como un rey pagano que como un sacerdote judío. Eso es hecho el texto, lo traje de los judíos, porque ellos respetan mucho a los fariseos. Entonces, quien está en contra de ellos es pagano, es malo todo. Los sacerdotes tradicionalistas criticaban la identificación entre la realeza y el sacerdocio, reclamando una separación de ambas funciones. El líder fariseo Eleazar exigió que Juan Hircano renunciara al sumo sacerdocio. El enfrentamiento de los fariseos contra los saduceos se agudizó durante los reinados de los hijos de Aristóbulo I, 104 a 103 a.C., y Alejandro Janeo, 103 a 76 a.C. Este último reprimió un levantamiento popular e hizo crucificar a 3,000 fariseos. Entonces habían dado mártires en ese camino, supuestamente. Pero ese conflicto duró. La viuda de Alejandro Janeo, Alejandra Salome, reinó del 76 al 67. Una mujer llegó al poder antes de Cristo. Rehabilitó a los sacerdotes fariseos y los hizo parte de Sanedrín por primera vez y Senado judío, acrecentando su influencia política y religiosa, como una reconciliación entre los saduceos, poder, y los fariseos. Pero eso se acabó cuando los romanos llegaron y se acabó el reinado de esta mujer. La reina nombró a su hijo Hircano II como sumo sacerdote, con el apoyo fariseo. El hermano menor de Aristóbulo II, se proclamó rey a la muerte de Alejandra, y después a Hircano II, que buscó refugio entre los nabateos, que era un grupo, con cuyo rey Aretas III, y con ayuda farisea sitió Jerusalén en el 65 a.C., pero fue derrotado debido a que los romanos apoyaron a Aristóbulo II. Gracias a las gestiones de su canciller, el idumeo Antiparto, Hircano II logró el apoyo del general romano Pompeyo, quien tomó Jerusalén en el 63 a.C. y lo reinstaló como sumo sacerdote, llevándose a Aristóbulo a Roma, mientras Antipatro ejercía de hecho como gobernante de Judea. El poder político y religioso de los fariseos se mantuvo así. Muerto Pompeyo, Julio César nombró a Hircano II etnarca de Judea, y Judea era todo ese territorio. Al hijo de Antiparto, Herodeo, como gobernante militar de Galilea, norte de Jerusalén. Bueno, ese conflicto continuó en el año 40 a.C. Antígono Matatías, hijo de Aristóbulo II, con apoyo del imperio parto, Persia,
y de los saduceos, tomó el poder, detuvo y mutiló a Hircano II, Herodeo, que había huido, y el general romano Socio retomaron Jerusalén en el 37 a.C. en connivencia con el Imperio Romano. Herodeo fue rey entre el 37 y el 4 a.C., contrajo matrimonio con Mariana, hija de Hircano II, a quienes luego ejecutó, provocando la ruptura entre los fariseos y la dinastía herodiana. En el 4 a.C., el fariseo Saduc y Judas el Galileo se levantaron llamando a no pagar impuesto a Roma. Mira, justo antes de Cristo, los fariseos habían formado grupos políticos y estaban muy influyentes dentro de la política de Jerusalén. El hijo de Herodeo, Herodes, Arquelao y el jefe militar romano, Varo, reprimieron el levantamiento. 2,000 rebeldes fueron crucificados. Porque la forma que los romanos mataban a una persona para que sea como una buena elección a los demás, ¿sí? Para asustar a la gente, esa persona debería llevar su cruz de madera muy pesada y lo dejaban crucificado ahí y sufría bajo el sol y ahí moría, y después para comprobar si estaba vivo o no, entonces le lanzaban para matar. Y cuando lo bajaban de la cruz, le cortaban las rodillas. Algunas personas aún estaban vivos y le cortaban las rodillas y estaba como medio muerto, ¿no? Moría, se acababa. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Justo 4 años antes de que llegue Jesús, ellos estaban tan rebeldes y, mira, ellos estaban dispuestos a dar su vida a su doctrina. Eso es lo que yo busco para explicarles. Mira, los fariseos eran tan políticos, tan buscadores de un Estado judío, que estaban dispuestos a dar su vida. Mira, hermano, en aquel entonces, matar 2,000 rebeldes, y antes habían matado ¿cuántos miles? 6,000, no sé cuántos miles, ¿sí? Que la única forma de quitarse el yugo romano era, podemos decir, martirizarse o dar su vida en ese camino, era a través de alzamiento en armas, tal como intentaron con fatal y trágico resultado. La rebelión acabó con el suicidio colectivo de la asediada Masada, año 73 después de Cristo. Quiere decir, cuando ya esta rebelión continuó hasta destrucción del templo, después de destrucción. Nosotros siempre en las películas que usted ve que hacen de la vida de Santísimo Jesús, siempre va a ver que hay un grupo de los sabios fariseos que siempre buscan alguna oportunidad para caer a Jesús. Por ejemplo, la historia de la mujer que había supuestamente cometido adulterio, le trajeron donde Jesús, eso está en el Evangelio. Entonces Jesús le dijo, quien no tiene la culpa, no tiene pecado, adelante que tira la primera piedra, y los fariseos se fueron porque todos eran culpables, pecador, todo eso. Y usted ve el día sábado que Jesús fue creo que era cosechar trigo, algo así, entonces ellos ayudando a un pobre, un anciano, no sé qué. Entonces los fariseos vienen a criticar a Jesús que el día Shabbat, sábado, no puedes trabajar. O cura a un enfermo en día Shabbat, sábado, y dice, no, es que usted no debe hacer. Entonces Jesús empieza a dar una explicación, interpretación nueva al texto sagrado. O en el día de las fiestas, cuando los judíos, los fariseos más que todos, se convirtieron y a los socios de los mercaderos, permitiendo que en el templo se venden palomas, apuestas, un montón de cosas, ellos permiten. Jesús con los apóstoles llega con su burro, y eso con su burro está en Isaías. Cuando habla de la venida del profeta Jesús, dice, vienen los santos con burro y camello. Burro es con burro que vienen, es Jesús que viene con burro, con camello, refiere al profeta del Islam. Bueno, eso está en Isaías, creo que 22, 23 lo pueden encontrar. Bueno, adelantando. Entonces siempre vamos a ver un enfrentamiento fuerte entre Santísimo Jesús y los fariseos. Pero yo te pregunto, acá, mira, el problema que ellos tenían buscaban el poder. Mira, nosotros debemos limitar el tema.
Cuando los fariseos se levantan en contra de los saduceos, en contra de otros, buscan el gobierno, el poder. Quiere decir, el punto, el límite rojo para ellos, lo que no permiten que uno pase, no es la ley. Lo que la iglesia dice. ¿Cuál es el problema de los fariseos con Jesús? Dicen, la ley no, es que hizo provocar tanto y ellos se molestaron bastante. Pero eso no es el punto. El punto importante para los fariseos que daban su vida no era la ley. Porque ellos negociaban con la ley. Ojo, todo el mundo dice, la Biblia lo dice. Entonces no es justo decir que ellos solamente por la ley se convirtieron a los enemigos de Jesús. No. Si es la ley, yo te pregunto, ¿qué pasa con los saduceos? Que todos los textos sagrados dicen que también los saduceos se unieron con fariseos. Si es el tema del gobierno, los saduceos apoyan a los romanos, los fariseos dicen un gobierno independiente. ¿Cuál es el punto común? Y en ningún texto usted va a encontrar que Jesús haya dicho, yo voy a ser el gobernador, voten por mí, yo tengo un movimiento político. No lo vas a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver otra vez. Mira, cuando preguntamos a un padre, a un sacerdote, a la iglesia, ¿qué pasa entre Jesús y los fariseos? Que los fariseos vienen a ser tan opuestos a Jesús y se convierten como Jesús. Hay una palabra de Jesús, el reino del cielo es más cerca a las prostitutas y las personas que cobran impuestos que a los fariseos. Quiere decir, un pecado mortal en la Biblia es la fornicación, adulterio. Una prostituta es el símbolo de ese pecado de decadencia moral. ¿Cómo podría, yo hablo de la Biblia, de los evangelios, cómo Jesús podría decir que el reino del cielo es más cerca a una prostituta que a un fariseo, que es un sabio? ¿Qué pasa? Es una pregunta muy seria. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el verdadero problema entre Jesús y los fariseos? Y aún más, cuando nosotros vamos al siguiente paso, que Jesús tenía un problema que los saduceos, que compartían casi todo con los romanos, igual unieron con los fariseos en contra de Jesús. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Porque si es el tema del gobierno, y Jesús nunca pretende gobierno, entonces ¿cuál es el problema? Debería ser algo común entre los fariseos y entre los saduceos. Algo común. Que Jesús está luchando en contra de ese algo común. ¿Cuál es? Esto es el secreto que debemos descubrir hoy. Debemos responder a esa pregunta. ¿Cuál es el problema que Jesús tiene? ¿Por qué viene a rechazar a la persona que tiene tantos milagros que un sabio fariseo no lo puede rechazar y saben que son milagros de Dios? Todos ya saben que es el milagro de Dios. Conocen, porque ellos son del templo, conocen a Santísima Virgen María, una virgen dio a luz. Todos conocen la historia. Si ella, mira, algunos judíos pusieron en duda en el tiempo de Santísima Virgen María el nacimiento de Jesús. Pero yo te pregunto, si ella, a la Yosobeldad, nos amparamos en Dios de decir eso, pero como un análisis intelectual lo hacemos. Si según los fariseos ella hubiera cometido adulterio o fornicación, los fariseos en el momento del nacimiento de Jesús eran tan duros en contra de la fornicación, adulterio, todo eso, deberían haber apedreado a Santísima Virgen María. Pero nosotros vemos que no la han hecho. ¿Por qué? ¿Lo ves? Ella era una virgen. La Biblia después, en mucha parte que ellos tergiversaron, pretenden que Santísima Virgen María tenía un novio. Eso es falso. No, vamos a ver lo que pasó. Santísima Virgen María se había convertido como una devota, como una monja en el templo. No debería casarse. Estaba viviendo en el templo. Zacarías era su tutor. Su tío era su tutor. Si los judíos creían que ella ha fornicado, la apedrearían. Entonces el Sagrado Corán dice, cuando ella llegó al templo,
Ellos vieron que tiene un hijo, los fariseos vieron que ella tiene un hijo, quisieron apedrearla y empezaron a calumniarla. Y, oh, María, ¿qué te pasa? Que toda tu familia eran nobles personas, creyentes, y tú has hecho esas tan barbaridades. Y ella no habla, indica hacia su bebé, que es Jesús, la pasea con él, empieza Jesús a hablar. Enni Abdullah, yo soy siervo de Dios, atani al-kitab, me ha dado un libro sagrado, waja'ali nabiyya, waja'ali mubarakan aynama kun, y Dios me puso bendito donde estoy, ya hablo. Es decir, el milagro resolvió el problema de Santísima Virgen María. Entonces, debemos decir que los fariseos no tenían problema con Santísima Virgen María. Ellos creían que ella es la Virgen que dio a luz a ese profeta profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos con certeza sabían que Jesús quién es. Porque su madre vivía entre los fariseos. ¿Me entiende? Entonces no puede decir que ellos no conocían a Jesús. Sí, lo conocían desde nacimiento. Pero, ¿qué pasa? Jesús viene a pasar a todo lado. Cuando hace milagros, y usted va a ver en la Biblia, dice, los fariseos fueron donde familia de Jesús, a Santísima Virgen María, a otros, diciendo, por favor, controlen a su hijo, que está haciendo rebeldía, está haciendo descreer a la gente. ¿Qué es esa creencia que Jesús está haciendo descreer? Jesús, ¿qué dice? ¿Cuál es el problema de Jesús? Usted va a preguntar, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Un padre te diría, el reino del cielo. Pero el reino del cielo, lo vamos a decir, ¿a qué refieres exactamente? Porque ese reino del cielo nunca ha llegado. Porque no ha llegado. Pasó 2000 años y decía, está cerca. Debería ser algo que tenía que haber pasado. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que disgustó tanto a los fariseos? Los provocó a someter delante de los saduceos, pedir ayuda a los saduceos, pedir ayuda a los romanos, quienes los fariseos lo consideraban incrédulos, paganos, que merecen morir. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la causa de unión entre los fariseos, los romanos, los saduceos, todo en contra de Jesús? Eso es la pregunta. Si usted respondería a esa pregunta, todo ese rompecabezas se va a solucionar. Vamos a ver. Jesús denuncia a los fariseos. Eso es Mateo 23. Hay mucho, yo lo elijo uno. Después de eso, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan. Entonces no tiene problema con la enseñanza de los sacerdotes. Pero hay un problema. Pero no sigan su ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos, durante la historia, han profetizado, han anunciado a la gente que viene Jesús. Pero cuando llega Jesús, tal como el Sagrado Corán dice, cuando les llegó la persona que lo conocían, kafarube. Kafarube quiere decir lo ocultaron, quiere decir lo rechazaron, no lo reconocieron. ¿Cuál es el problema de Jesús? ¿No tiene milagros? Sí tiene. ¿No es una persona devota? Sí. ¿No tiene ni un punto negativo en su práctica? No. ¿El problema es la práctica de Jesús? No. Entonces, ¿cuál es? Ellos, esa práctica de Jesús que los sacerdotes, los fariseos vienen a como reprobar, es como un pretexto, pero el problema está en otro lado. Jesús continúa hablando, Mateo 23, 4, atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas. ¿Cuál es esa carga tan pesada de los fariseos? ¿Cuál es? Mira, Jesús lo que está, podemos decir, reprochando a los fariseos es un pecado tan pesado como el pecado de Satán. Quiere decir, cuando nosotros vamos a ver en palabras de Jesús, los fariseos son como Satán. Entonces vamos a ver cuál es el punto común entre los fariseos y Satán. ¿Cuál es la creencia común entre Satán y los fariseos?
Interesante, ¿no? Vamos a ver. Es imposible soportarlas. Jesús dice, no lo voy a saber. Y las echan sobre los hombros de los demás. Quiere decir, tienen una cosa que es falsa, lo traen a la gente. Mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Ellos saben es un pecado. Quiere decir, a sabiendas están cometiendo ese pecado. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les guste llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes burlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y en los asientos de honor en las sinagogas. Y desean que la gente los saluda con todo respeto en la calle y que los llamen maestros. Quiere decir, Jesús está amenazando continuación de honor de los fariseos. ¿Cómo se va a continuar el honor de los fariseos? Si lo que ellos quieren pase. ¿Cuál es lo que ellos quieren? Que llegue el rey descendiente de David, que vuelva el honor hacia ellos, que el último profeta anunciado en el Antiguo Testamento sea de ellos. Así la gente los considera, mira, de ellos viene el último profeta. De ellos es esa bendición de Dios. Pero si tú dirías, el problema de Jesús es este punto, si tú dirías que el último profeta anunciado en el Antiguo Testamento no es lo que los fariseos dicen, que es supuestamente descendiente de Isaac, no, es descendiente de Ismael. Eso es el problema. Porque estás quitando el honor de ellos, lo que ellos pretenden, y es falso. ¿Cuál es lo que tienen ellos? El punto común entre ellos y Satán, arrogancia. Cuando Dios ordena a Satán prosternarse, hacer sejda delante de Adán, Satán que dice, Ana khayrum min, yo soy de esencia, yo soy mejor que Adán, porque me has creado diferente que Adán. Me has creado de llama, de fuego y me... ¿Cuál es lo que los fariseos decían? Somos mejores que los gentiles. Dios nos ha escogido por, no la práctica, por la esencia. Y usted puede ver el libro de Josué. El libro de Josué dice, es el ejemplo, un supuesto ejemplo de los hijos de Israel. Y dice, Josué era un profeta que tenía una esposa prostituta. Y cada vez que ella iba a prostituirse, Josué, porque era enamorado de su esposa, iba y pagaba el precio máximo y la traía donde sí mismo. Dice, los hijos de Israel son como esa prostituta y Dios es como Josué, ese ejemplo. Entonces, siempre que los hijos de Israel quieren ir a, malvender sus creencias y ir a adorar a otros dioses paganos, ¿qué pasa? Dios viene y los salva y paga el precio. Entonces, no importa que los hijos de Israel cómo practican, que Dios, enamorado de ellos por la esencia, mira, dando una interpretación. Eso es clave. Entonces vamos a preguntar a los saduceos. Señores saduceos, ¿usted cree lo mismo que los fariseos? Dicen, sí, por supuesto. El honor no debe salir entre nosotros. Si tú considerarías que el último gobernador, el último poder no será de nosotros, porque todo el mundo, mira hermanos, vamos a entender el concepto. Esa creencia de la venida del último profeta era tan importante, que quitar ese honor era como acabar con ellos. Un ejemplo sencillo. Tú tienes un padre millonario, durante la vida piensas que es tu padre y esperas que cuando ya te va a dar su herencia, ¿listo? Toda tu vida estudias, amas a ese papá, todo. De repente va a aparecer otro joven a tu edad y dice, yo soy el hijo verdadero, y tu papá dice, sí, eso es mi hijo verdadero, tú eres el hijo adoptado y no recibes nada de herencia. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Eso es lo que pasó a los fariseos. Esto era anuncio, la buena nueva que Jesús trajo y provocó tanto a todos, los fariseos y a los saduceos. Ellos no habían malinterpretado el texto sagrado porque ellos habían escrito el texto sagrado. Anunciaron la venida de Jesús, pero cuando llegó Jesús, Jesús tenía un gran problema.
no era el rey que ellos buscaban que dé autoridad, poder, el gobierno de Jerusalén. Ellos, en segundo lugar, lo más importante, les había quitado el honor total y un honor histórico, que es tener el último profeta. Lo que Dios habla en el Antiguo Testamento a Abraham, la bendición que siempre ellos han manipulado el texto sagrado diciendo, pero mi pacto lo haré con Isaac. Eso es falso, no. Está hablando de Ismael, mi pacto haré con Ismael. ¿Cómo puede ser que Dios está hablando de Ismael y de repente habla de un hijo que nunca ha llegado? Y después de un año recién va a llegar. Pero mi pacto, es bien claro cómo ellos manipularon el texto sagrado. Si quiere ver Génesis 17, 20. En 19 y en 21 está dando énfasis que su pacto está con Isaac. Pero, ¿qué dirías con tu único hijo? Cuando dice tu único hijo, ¿cuándo Abraham solo tiene un único hijo? Es cuando tiene Ismael. Entonces ellos dicen, no, es que eso vamos a ver paso a paso. Yo quiero aclarar un poco lo que estaba pasando. Entonces ellos dicen, no, es que a la Yosobeló nos amparamos en Dios de decir esto. Es que Abraham fornicó con Agar y entonces el hijo no es tan legítimo para decir el único hijo, entonces refiere a Isaac. Decimos, espera hermano, esa Biblia que ustedes tienen también habla a Sara como una media hermana. ¿Cuál es más fuerte, la fornicación o incesto? Cuando te dan esa respuesta, de esa respuesta. Replícalo de esa forma. ¿Cuál es más fuerte, incesto o fornicación? Si tú querías decir, eso, el profeta Abraham es más puro que nosotros, nos amparamos en Dios de ser tan descarado de atribuir pecado a un profeta honorable como el profeta Abraham, que es nuestro ancestral. Pero bueno, si tú dirías esto, que por fornicación con Agar, entonces, ¿cuál es peor, fornicación o incesto? Porque la Biblia misma dice que era su media hermana. Entonces dice, ni con hija de tu padre, ni con hija de tu madre, es media hermana. Y media hermana es incesto. Entonces, tal si usted atribuye esto, entonces viene otra parte. Entonces anulas tu argumento, señor fariseo. Y vamos a ver, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos después en la Biblia con los fariseos? Pablo, ¿quién es? En Galatea, ¿qué dice? Era un fariseo, el mejor en Sanedrín. Pablo, un fariseo que perseguía a los cristianos. ¿Los cristianos qué problema tenían después de Jesús? Un grupo de pobres. ¿Qué anunciaba? Que molestaba tanto a los fariseos. Anunciaban a cabo del honor de los fariseos. Lo que Jesús dice. Lo que ellos buscan, ¿qué es? Que la gente los saluda con todo respeto en la calle. Porque llevan mérito de nosotros es ese último profeta. Así. Cuando te lo quitan es que ese no es heredor. No va a heredar nada. Entonces, ¿qué pasa? Vas a odiar. Sí. Entonces ellos se convirtieron como enemigos de Arcángel Gabriel. Si no, vea las películas de Hollywood. ¿Cuántas películas en contra de Arcángel Gabriel hicieron? Busque. Hay muchos. Uno se llama Constantino, algo así se llama. Constantino. Arcángel Gabriel es un arcángel caído, es horrible. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día los fariseos de hoy, Hollywood, los sionistas, hacen películas en contra de Arcángel Gabriel. El Sagrado Corán dice, Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Los que sean enemigos de Arcángel Gabriel no tiene culpa. Él solo obedeció al Señor trayendo el Sagrado Corán a ti. Quiere decir, esto que Arcángel Gabriel trajo el Sagrado Corán a profeta Muhammad, descendiente de Ismael, no es culpa de Arcángel Gabriel, para que ustedes sean enemigos de Arcángel Gabriel. Y hasta hoy en día hacen películas en contra de Arcángel Gabriel. Tú preguntas, ¿qué pasó que Arcángel Gabriel cayó? Adelante, si la Biblia todo habla bien de Arcángel Gabriel. No, es que la tradición judaica nos explica que Arcángel Gabriel traicionó al pueblo judío. Vamos a ver. Entonces, aunque los fariseos eran rivales con los saduceos, se las ingeniaron para hacer a un lado a sus diferencias. En una ocasión, el juicio de Cristo, lo que los cristianos creen, fue en este punto, en el tiempo
que los saduceos y fariseos se unieron una vez por la historia para llevar a Cristo a la muerte. Marcos 14, 53, 15, 1, Juan 11, de 48 a 50. Interesante. Esa historia, recuerden todos, cuando quisieron provocar problemas a Jesús, le preguntaron, ¿esa moneda a quién pertenece? Querían decir, si Jesús diría, eso es de Roma, entonces decían, mira, es de los saduceos, y lo echan del templo. Y si no dice esto, le van a llevar donde los romanos dicen, es un rebelde en contra de ustedes. Entonces todo lo que Jesús respondía, caía mal, y Jesús, con una sabia respuesta, anuló esa conspiración. Pero todas esas conspiraciones, ¿de dónde vienen? Porque Jesús está anunciando, Jesús está preparándole el terreno para la venida del último profeta de Dios. Entonces, el Sagrado Corán, usted va a ver Surat al-Baqarah, segundo, aleya 155, habla, critica a los fariseos. Interesante. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. Por anular su pacto, y kufr significa ocultar. Lo que ocultaron, no reconocieron a leyes de Dios, las señales de Dios. ¿Cuáles eran? Ayatullah, Jesús y sus milagros. Todo lo rechazaron. وَقَاتِلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. Mataron a los profetas. Usted va a ver, mataron a Juan Bautista, mataron a Zacarías. Esto está en la tradición islámica. ¿Quiénes lo mataron? ¿Qué tenían los fariseos con asesinato de Juan Bautista y Zacarías? Es una buena pregunta. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Cuando el profeta del Islam recitaba, ellos decían, nuestro corazón está cerrado. Somos fanáticos en la fe ciega. Hoy en día, ¿qué hacen? ¿Qué te dicen en la iglesia? Dicen, no, por favor, no nos hable. Nuestro corazón está cerrado. Ya tenemos nuestra fe y listo. No queremos escuchar nada. Este concepto lo tienen de ellos. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا. Han sido marcados, sellados sus corazones por Dios. ¿Por qué? بِكُفْرِهِمْ. Por haber ocultado la verdad. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. No van a querer, excepto un grupo poco de ellos. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Y por su incredulidad, quiere decir, no creyeron y ocultaron la verdad y calumniaron en contra de Santa Virgen María. ¿Cuándo esas calumnias se aumentaron? Eso es mi pregunta. ¿En el nacimiento de Jesús? No. Después de, podemos decir, ascensión de Jesús. Porque querían desautorizar a Jesús. Para desautorizar a Jesús, ¿qué hicieron? Para quitar el poder de Jesús, ¿qué decían? Mira, Jesús ya no es un profeta de Dios, no es enviado de Dios. ¿Por qué? Su majestad calumniaron. Hoy en día, ¿cuál es el problema de los protestantes con Santa Virgen María? Es una pregunta. Porque ellos siguen a los fariseos. ¿Por qué siguen? Dice, no respetan tanto a la Santísima Virgen María. Sí, presentan otros pretextos que los católicos asocian a Dios con Santísima Virgen María, diciendo Madre de Dios. Yo lo sé todo. Pero el problema principal es este. Ahora, ¿quiénes apoyan más los evangélicos protestantes? A los sionistas. Y la última aleya del Sagrado Corán hoy, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Perdón, lo he dicho Surat al-Baqarah y Surat al-Nisa, capítulo 4 del Sagrado Corán, aleya 155 a 157. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Dios ha maldito a quienes, a los fariseos. ¿Por qué? Por una gran mentira que han dicho, nosotros hemos asesinado a Jesús. Jesús, hijo de María, enviado de Dios. Lo hemos matado. Ellos lo dijeron. Quiere decir, ¿de dónde viene esa historia falsa de crucificación de Jesús? Viene de los fariseos. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. No lo mataron, no lo asesinaron y no lo crucificaron, pero se asemejó para ellos. Hay narraciones que dice, Judá, el traidor, que puede ser que era fariseo, no sabemos. Entonces, el infiltrado fue él mismo asemejado a la cara de Jesús y lo llevaron a la cruz.
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Nadie con certeza puede decir que eso fue Jesús, porque no hay argumentos. No hay argumentos que digan que Jesús fue la persona en la cruz. Solo suposición de ellos y la duda. Siguen la suposición y la duda. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Al contrario, Dios lo ascendió al cielo ante él mismo. Según la tradición islámica, llegó al cuarto cielo. Ahí Arcángel de la muerte le quitó la vida y le resucitó. Ahora está vivo, Santísimo Jesús está vivo en el cuarto cielo. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Dios es sabio y es omniponente. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Toda la gente de la escritura, que es decir, los fariseos, los judíos, durante la historia, antes de morir va a entender la verdad. ¿Sabe por qué? Cada persona en el momento que Arcángel de la muerte le está quitando la vida, va a ver al profeta del Islam. Si le hubiera rechazado en su vida, entonces lo va a entender la verdad. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Toda la gente de la escritura van a creer en el profeta del Islam antes de la muerte. Que si en el momento de esa creencia ya no sirve, porque no es voluntaria, porque te aparece la verdad, vas a ver la verdad. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. En el día del juicio final, el profeta del Islam va a ser testigo en contra de ellos, porque lo rechazaron. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. ¿Por qué Dios prohibió comer camello, la grasa, un montón de cosas que son cosas útiles, lícitas? ¿Por qué Dios lo prohibió a los judíos? Dice, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا. Eso era como un castigo a que ellos eran opresores, pecadores. Entonces Dios, los fariseos preguntaban, ¿por qué Jesús está permitiendo muchas cosas que nosotros tenemos prohibido? El Sagrado Corán responde, defendiendo a Jesús. Porque muchas de sus normas eran como castigo. Usted vea Levítico, Deuteronomio, las normas de la mujer en el periodo menstrual. La mujer toca una alfombra, esa parte, toda alfombra se impurifica. La mujer, a ti te toca, hasta la tarde estás impurificado. Toca cualquier parte de la casa, se impurifica totalmente. Entonces es imposible vivir con una mujer en estado de periodo menstrual. Entonces los judíos ortodoxos compran 2 departamentos. Uno pertenece a sus mujeres solo en el periodo menstrual. Esa norma tan pesada, que se va en contra de la lógica, yo diría. ¿Por qué? Es como un castigo a los hijos de Israel, a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos salieron opresores y rechazaron a los profetas y se convirtieron, ocultaron la verdad. Y وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Impidieron que mucha gente sea guiada. Eso es importante. Quiere decir, no solamente ellos mismos ocultaron la verdad, impidieron. ¿A quiénes? Kathira, mucha gente. ¿Quién fundó el pensamiento trinitario? Pablo, fariseo. ¿Lo ves? Quiere decir, si usted preguntarías, ¿quién es el fundador del pensamiento, de la creencia? Y hoy en día, podemos decir, impidió que mucha gente, muy buena gente, hoy en día entre los cristianos, la verdad hay mucha gente creyente, muy buena gente. ¿Quién impidió que ellos conozcan el Islam? Los judíos. Antiguo Testamento escrito por ellos. Después de la historia usted va a ver el rol de los judíos en desvío de los cristianos. Eso vale la pena hacerlo como una tesis. ¿Cómo los judíos impidieron que los cristianos se acerquen a la verdad durante la historia? Usted va a poner personalidades y cómo lo hicieron. Y otra causa que Dios maldijo a los fariseos y después a ese grupo de los pueblos judíos que rechazaron la verdad, a Santísimo Jesús y al profeta del Islam, es que ellos recibían usura, aunque fue prohibida para ellos. Y que comen
el dinero de los demás, apoderan de riqueza y bienes de los demás en una forma ilegítima, ilegalmente, porque los judíos siempre han sido metidos en los negocios ilegales, ilegítimos. Hasta hoy en día, usted va a ver muchos podemos decir, negocios ilegales, contrabandismo, en mucha parte tiene vínculo con los sionistas. Ahora, hoy en día, por ejemplo, uno de los que ya usted puede encontrar en internet, contrabando de cadáveres en Israel. Hay mafias judías, sionistas, que traen cadáveres de los muertos judíos para enterrarlo en Jerusalén, como por ejemplo en el cementerio de Tibería. ¿Para qué? Para que ellos dicen, quien va a ser enterrado, por ejemplo, en el cementerio de Tibería, va a ser resucitado antes que otros. 40 años no sé, antes de otros. Entonces, la persona antes de morir va a pagar el dinero a esa mafia judía y trasladan sus cadáveres. Hay mucho, usted va a ver de droga, pornografía, no sé, arma. Usted va a ver al fondo, va a ver que muchos pertenecen a ellos. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Hemos preparado un castigo doloroso para los incrédulos entre ellos. Inshallah, mañana vamos a continuar con el tema, terminando, respondiendo a esa pregunta. ¿Qué pasó? Y los judíos, ¿cómo llegaron a la ciudad de Medina? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فاطمة